La nación de Israel, que es el gran referente que tenemos todos los hijos de Dios, en su periplo que es relatado en el Antiguo Testamento, en todo su devenir, una vez que esa nación salió liberta de la esclavitud de los egipcios, donde estuvo bajo el yugo de los egipcios durante 430 años, una vez que esa nación es liberada de una manera extraordinaria, sobrenatural, donde Dios, a través de el gran libertador que fue Moisés, que Dios le llamó para que fuese el libertador, hizo milagros impresionantes, 10 milagros que están descritos con claridad allí en el libro de Éxodo. Y Dios demostró sin lugar a dudas que Él es Dios sobre todo, sobre cualquier otro Dios. Todos los demás dioses son Dios con minúscula, pero el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Y a través de su obrar sobrenatural liberó a esa nación. Los entendidos saben que era una nación de alrededor de 3 millones de personas, una cantidad impresionante de gente. Salieron de Egipto y fueron llevados al lugar que Dios les había prometido, la tierra de Canaán, una tierra que, dicen ellos, fluía leche y miel. Eso significa una tierra próspera, abundante. Y luego de tomar posesión de esa tierra, este pueblo logró consolidarse en Canaán. Pero, escucha, no derribó ni echó por tierra a todas las naciones paganas e idólatras que había en aquel entonces. Siempre fueron quedando residuos. Y eso le trajo una complicación tremenda al pueblo de Israel, porque esta nación que debía ser la luz para todo aquel mundo conocido, no lo fue. Y esta nación comenzó a contaminarse de las conductas y de la filosofía, más que conducta, de la filosofía y modos de vida que tenían todas esas naciones paganas. Porque debemos entender que a medida que la Biblia va relatando todo lo que vivió el pueblo de Israel, todas las naciones de alrededor de Israel, todas ellas eran idólatras, adoraban dioses. La única nación monoteísta era la nación de Israel, y ella adoraba al Dios verdadero. Entonces ellos tenían que ser luz para todas las naciones. Sin embargo, fracasaron porque ellos fueron permeados, contaminados por esas naciones paganas e idólatras. Fueron contaminados. Y finalmente, a medida que este pueblo va caminando, este pueblo cada vez se va haciendo más rebelde y más contradictor. Entonces, Dios tiene un trato severo con este pueblo, tratando de hacerle volver el corazón de ellos a Dios. Y Dios levanta a diversos profetas para llamarle la atención a esta nación y hacerle ver su grave error, hacerle ver su conducta pecaminosa delante de Dios, y hacerle ver que bajo esa conducta, bajo ese proceder, ellos iban de camino a una destrucción total como nación. Y entonces ocurre aquello que levanta diversos profetas, y hay algunos profetas muy fuertes, muy claros, para estremecer el corazón de esta nación. Entre esos podría mencionar el profeta Elías, ese profeta tremendo y poderoso que hizo llover fuego del cielo, en donde ese profeta le dice al rey Acab, de una de las naciones, de uno de los dos reinos de la nación de Israel, que fue dividida en dos reinos,
le dice el profeta Elías al rey Acab, le dice: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que no lloverá hasta sino por mi boca. Y entonces lo miran tal vez los acólitos del rey con desprecio, con menoscabo, diciendo que estará diciendo, pensando que estará diciendo este loco. Y se fue Elías de la presencia de ese rey perverso, del rey Acab, uno de los reyes perversos de Israel, cuya esposa era Jezabel. Terrible, dice que fue uno de los reyes más perversos, más idólatras y peor rey de Israel. Y entonces así sucedió. A la vuelta de 3 años y medio, Dios le dice a Elías: ve a encontrarte con el rey, porque voy a terminar esa sequía que ya lleva 3 años y medio. Un juicio terrible, producto no solo de la idolatría, sino producto de la rebelión del rey y de toda la nación en contra de Dios. Yo no sé si ustedes pueden ponerse un poco en la mentalidad de esa nación. Ellos salen de la esclavitud de los egipcios con milagros impresionantes. Las aguas convertidas en sangre, la plaga de las tinieblas, la plaga de los moscas, la plaga de las langostas. Oh, qué cosa tan terrible, plaga de úlceras, qué terrible, etcétera. Finalmente, la muerte de los primogénitos, impresionante. Pero ese pueblo, después de unos cientos de años, se olvida de todo lo que Dios había hecho. No solo eso, podría yo estar todo el día relatando la manifestación sobrenatural de Dios sobre esa nación. Su peregrinar en el desierto de 40 años, hermanos, ni siquiera la ropa ni el calzado, sus zapatos se desgastó en 40 años. Qué cosa tan tremenda. Fueron alimentados con codornices y con pan del cielo, maná, durante todo ese periplo de 40 años. Pero esta nación igualmente permanece rebelde en contra de Dios. Y Dios levanta al profeta, a uno de los profetas que levanta es Ezequiel, y lo llama a Ezequiel de una manera impresionante y le dice: mira, Ezequiel, en palabra de hoy, te voy a enviar a este pueblo, a esta nación, que es mi nación, gente rebelde. Y le recalca muchas veces que es pueblo rebelde, y son duros de cerviz, y yo voy a colocar tu frente contra la frente de ellos, tú serás como un pedernal, los mirarás y les dirás: así dice el Señor, y será, tú no les temas, no tengas miedo de ellos, porque son casa rebelde. ¿Acaso te escuchen? Pero yo sé que no te van a escuchar. Pero te envío igual para que sepan ellos que siempre hubo voz de Dios hablando a este pueblo. Y hermanos, a veces yo no quisiera hacer ese paralelo, pero ocurre que muchas veces nosotros, como pueblo de Dios, ya no como la nación de Israel, sino como pueblo de Dios, tenemos conductas de rebelión en contra de Dios. Y Dios nos habla con claridad. Dios en su palabra nos amonesta, nos exhorta y nos consuela. Porque la palabra profética de hoy es una palabra de exhortación, de edificación y de consolación. Esa es la palabra profética de hoy. Y desde el púlpito se espera que esa palabra siempre sea esa palabra profética que nos exhorta, que nos consuela y que nos edifica. Y con la gracia del Señor espero que hoy día yo pueda a ustedes exhortarles, edificarles y consolarles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, esa nación no quiso obedecer la voz de Dios. Pero aún así Dios les envía profeta tras profeta, y en este caso concreto manda al profeta Ezequiel y le dice: mira, Ezequiel, ve y diles, ve y amonéstales para que se vuelvan, Y esa nación persistentemente no quería volverse hacia Dios. Y ocurre que
Fue tan tremendo lo que Dios le habló a este profeta que le dijo: mira, te voy a dar mis palabras. En aquel entonces todavía no era descubierta la imprenta. Entonces Dios le dice: te voy a dar este rollo, donde en este rollo están mis palabras, y en este rollo está escrito por delante y por detrás, así como las hojas de nuestros libros, así como las hojas de su Biblia, escrito por delante y por detrás. Toma, come este rollo, porque yo ahora siembro en tu vientre, en tu interior, mis palabras. Y fíjate qué cosa tan linda, que cuando dice el profeta que comenzó a comer ese rollo, era dulce como una miel. Porque la palabra de Dios siempre es dulce. Es como la miel. Quiere decir que la palabra de Dios siempre es buena, saludable. Porque usted sabe que la miel es buena y saludable, excepto para los diabéticos. Usted, si quiere echar a perder la salud de un diabético, dale abundante miel. ¡Ay, terrible! Pero la miel es buena, es saludable. Y dice el profeta que comió ese rollo y era dulce como la miel. Ahora le dice Dios: he sembrado mis palabras dentro de ti, ve y anúncialas. Hoy en día no es necesario que Dios haga tal cosa, porque su palabra, que es dulce como la miel, la tenemos impresa, la tenemos en la internet, la tenemos tal vez en el tablet o en el celular. La tenemos de muchas formas, la palabra, hoy. Pero esa palabra sigue siendo igualmente dulce como la miel. Amén. ¿La has probado? Amén. ¿La has degustado? Amén. ¿La has comido? Amén. Y esa palabra, cuando tú la comes, tú la ingieres en tu espíritu, esa palabra es para obedecerla. No es para alimentar un mero conocimiento intelectual o un conocimiento espiritual. Esa palabra es para obedecerla. Pero esa palabra tiene que ser comida con entendimiento, con discernimiento espiritual. Y entonces este hombre come, este profeta Ezequiel se come ese rollo. Pero dice él que estaba tan indignado con las cosas que Dios le había hecho ver de esta nación de Israel. Y en su indignación él se quedó quieto y permaneció mudo por varios días. Dios le dijo: te voy a dejar mudo varios días. Y cuando quite de ti esa mudez, vas a abrir tu boca y le vas a anunciar al pueblo las palabras que yo te digo. Y así ocurrió. Después de varios días de que quedó mudo este profeta, entonces Dios le dice: ahora ve y habla. Y este hombre lo primero que comienza a hablar y a decir es que esa nación de Israel es un verdadero atalaya, un verdadero vigía. ¿Qué es un atalaya? Es un vigía. Y que está puesto en un lugar alto, en un lugar, ojalá si es una ciudad amurallada, en las esquinas de la ciudad, en las esquinas de esa ciudad amurallada, donde él pueda ver con claridad el peligro, lo que se avecina. Él tiene una visión, ese atalaya, que las personas que habitan dentro de esa ciudad no pueden ver, porque ellos caminan a ras de tierra. Sin embargo, la atalaya está en lo alto, en lo más alto. Tiene una vista privilegiada y puede ver a la distancia el peligro. Tiene una visión impresionante. Y el deber de ese atalaya era anunciar la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo se aperciba. En el día de hoy, Dios a cada uno de nosotros nos pone como atalaya. Amén. Diciéndonos a cada uno de nosotros: por favor, pueblo de Dios, avise, tenga usted en claro el peligro que se avecina. Hay peligros que se avecinan y usted tiene que estar apercibido, y usted tiene que avisarles a los otros que están desapercibidos.
Entonces en esta mañana Dios nos trae aquí a la iglesia, a la casa del Señor. Trae a papá, trae a mamá, trae a los hijos para decirle a cada uno de nosotros: somos atalayas. Lo que tu padre no ve, lo que tu madre no ve, tú lo ves ahora. Avísales. Lo que tus hijos no pueden ver, tú lo estás viendo ahora. Avísales. Peligro inminente. Eres un atalaya. Amén. Tus parientes no pueden ver, pero tú tienes vista espiritual. Dios ha abierto tus ojos espirituales. Dios ha echado colirio espiritual sobre tu vista espiritual. Y ahora tú puedes ver lo que antes tú no veías. Ahora tú lo ves. Eres un atalaya. Avisa del peligro inminente que se avecina. Nosotros no somos agoreros de futuros pesimistas. Los cristianos no somos agoreros de destrucciones. Nosotros somos hombres y mujeres que vivimos conforme a la palabra del Señor y estamos apercibidos de lo que Dios nos habla hoy a través de su palabra. Amén. Somos atalayas. Amén. Quiero por favor que podamos leer juntos dos pasajes de este profeta Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 16. El tema de este mensaje le he puesto: un buen vigía. Un buen vigía. Ezequiel capítulo 36, desde el versículo 16 en adelante. A ver, Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, desde el versículo 16. Esa es la lectura. Hubo un hombre de Dios, un chino muy singular, allá a comienzo del siglo XX, de apellido Ni, y él se hizo llamar Watchman Ni, el vigía Ni, y era un hombre que escribía inspirado por Dios y hablaba a la iglesia cómo la iglesia cómo Dios quiere que sea verdaderamente su verdadera iglesia. Y Watchman Nee, que se convirtió al Señor siendo un jovencito, desde los 19 años Dios le dio el don de escribir, y este hombre escribió muchos libros muy interesantes que nos haría mucho bien a algunos de nosotros tenerlo como lectura después de la Biblia. Watchman Nee, se lo recomiendo. Se van a sorprender de la calidad de escritor que es este hombre. Y entonces el profeta Ezequiel, después que Dios permitió que volviese a hablar de haber estado unos días mudo, abre su boca y dice esto: al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, por vigía, a la casa de Israel, a la casa de Dios. Oirás pues tú la palabra de mi boca. Entonces el vigía, este Ezequiel, y nosotros hoy, lo primero que tenemos que hacer, el vigía, es oír. Oír. ¿Qué vamos a oír? Ni comentarios, ni chismes, ni agoreros, ni cosas al vuelo por internet, nada de eso. Oirás pues ¿qué? La palabra que sale de mi boca. Entonces el vigía, que somos nosotros, lo primero que hace es escuchar la voz de Dios. ¿Qué significa para nosotros hoy escuchar la voz de Dios? Leer con comprensión y con meditación la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la primera condición. Vamos a oír, o sea, vamos a leer, vamos a escudriñar lo que Dios nos dice en su palabra. Tú pues oirás la palabra que sale de mi boca, y luego dice: amonestarás de mi parte.
Si yo hoy le amonesto, quiero decirle que le voy a amonestar de parte del Señor. Y le voy a amonestar con amor, con cariño, considerándome a mí mismo. Amén. Yo también involucrándome en esta amonestación. Les amonestarás de mi parte. 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dios amonesta. Fíjate tú, es claro esto. De cierto morirás. Hay un juicio determinado por tu impiedad, por tu maldad, por tu terquedad, por tu porfía, por tu rebelión, por tu desobediencia. Necesariamente vas a morir. Vas a morir. Pero, y tú, como vigía, como atalaya, le tienes que amonestar de mi parte, dice Dios. Le tienes que hablar, le tienes que decir. ¿Para qué? Para que esa persona, ese impío, sea percibido de su mal camino. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de ninguna persona. Dios quiere que cada persona viva. Dios quiere que cada uno de nosotros viva. Usted me está diciendo, pastor, ¿qué me está diciendo? Si yo estoy vivito. ¿Cómo eso de que yo viva? Si yo estoy vivo. Mi amado hermano, mi amado amigo, tú solo existes. Tú vives cuando Cristo está dentro de tu corazón. Tú vives cuando estás en relación fluida con el Eterno. Ahí no solo tú estás existiendo, tú estás viviendo. El ser humano existe, pero no vive. Porque el ser humano está muerto espiritualmente. Aquel que no tiene al Señor en su corazón solo existe, pero no vive. Porque si esa persona que existe y no considera a Dios para nada en su vida, y esa persona llega a fallecer, esa persona morirá por siempre. Pero si un hijo de Dios, un hombre, una mujer que tiene a Dios en su corazón, que vive en obediencia a la palabra de Dios, si esa persona llega a morir, la palabra de Dios no dice que no muere, sino duerme en Cristo y va a la presencia del Señor. Podemos decir conforme a la palabra de Dios que aquella persona que fallece, que muere, sí, verdaderamente descansa. Tristemente todo el mundo habla de que aquel que muere descansa. Ah, qué bueno que murió, ya está descansando. ¿Quién te dice a ti que eso es verdad? La persona que muere sin Cristo no descansa, va a un lugar de tormento. Se llama el Seol, la morada de los muertos. La persona que muere en Cristo no muere, duerme en el Señor y su espíritu, su alma van a la presencia del Señor hasta el día de la redención de su cuerpo. Note usted la diferencia. Entonces, no podemos, las personas que hablan y que dicen, este murió, por fin está descansando. Si aquella persona ha sido un maldiciente, aquella persona ha sido un impío, una persona perversa, malvada, que no ha considerado a Dios, que se ha burlado de Dios, que menosprecia a las personas, que humilla a la gente y muere. ¿Quién te dijo que al morir esa persona descansa? ¿Sobre qué base tú me estás asegurando que esa persona ya por fin murió? Ah, está descansando. ¿Quién te dice que es así? La santa palabra de Dios dice que así no es. Amén. Lo demás se llaman conjeturas,
meras y simples conjeturas, especulaciones que no tienen un fundamento, una base para que sean creíbles. Sin embargo, nosotros tenemos la base inmutable de la perenne, permanente palabra de Dios. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno muere en Cristo, duerme hasta el día en que su cuerpo será resucitado en incorrupción. Y cuando tú mueres en Cristo, duermes en paz, en gozo, en regocijo, en descanso. Mas no así las otras personas. Por eso es que esta palabra es pertinente hoy. Si tú no le amonestares, si tú no le dijeres al impío para que sea percibido desde su mal camino, para que se vuelva, a fin de que ese impío viva, pues si tú no le amonestas, ese impío morirá por su maldad. Esa persona no va a perecer, no va a morir porque la sociedad lo condenó, porque la sociedad no le dio las oportunidades, porque nació en un lugar disfuncional. Esa persona morirá por su maldad. Si tú, al estar aquí, estás escuchando la voz de Dios, pero tú persistes en ser una persona rebelde, desobediente, una persona que niega la palabra, una persona que no cambia su corazón, una persona que no es capaz de decirle: Dios mío, perdóname, límpiame, sácame de este camino torcido, sácame de este camino de perdición. Dios, no quiero ir más camino a la muerte. Si tú no haces eso, tú morirás por tu maldad. Mas Dios no quiere tu muerte, Dios quiere que tú vivas. Por eso somos atalayas. Por eso aquí yo hoy soy una atalaya delante de ti. Y Dios te está molestando para que tú seas una atalaya delante de otros. Murió una persona hace una semana atrás que yo conocía. Y esa persona no permitió que se hiciera nada. La familia no permitió que se hiciera nada de Dios. Nada de nada. Que ni siquiera se mencionase a Dios. Y el hombre murió de más de 70 años. Cientos de veces escuchó el mensaje de salvación. Pero él no quiso nada con Dios. Tenía a Diosito como un amuletito. Que Diosito, que Diosito. Pero eso no se vale. Eso no sirve. Si usted tiene a Diosito, Diosito como amuletito, eso no le sirve de nada. Dios no es Diosito, Diosito. Dios es el Señor del universo, el Dios de la creación. Él es nuestro Salvador. Envió a su Hijo a la cruz. Su Hijo se hizo hombre, murió en la cruz, crucificado por nuestros pecados. Y cuando nosotros le recibimos por fe el sacrificio que Cristo, el Hijo del Dios viviente, hizo en la cruz, entonces de meras criaturas de Dios pasamos a ser hijos de Dios. Y entonces tenemos la tremenda cobertura del cielo a nuestro favor. Dejamos de ser impíos y pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, hemos de hablarle al impío para que se vuelva de su mal camino, para que no muera en su maldad. Porque Dios no quiere la muerte de las personas, Dios no quiere la muerte del impío. Por eso somos atalayas. No existe tal cosa como la fe silenciosa. Yo tengo fe, soy un hijo de Dios, pero no quiero que nadie lo sepa. No hay tal cosa. O eres hijo de Dios, carta leída de todos los hombres, o simplemente no lo eres. Mucha gente hay convencida del Evangelio, meramente convencida, intelectualmente convencida, pero no de corazón convertido. Nosotros no podemos ser gente intelectualmente convencida de Dios, convencida de Cristo. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres con un corazón dispuesto para rendirnos a Cristo y para vivir de acuerdo a su palabra. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros hemos de amonestar al impío para que se vuelva de su camino, porque si no se vuelve, morirá.
y él morirá por su maldad. Pero tú tienes una responsabilidad. Su sangre demandaré de tu mano. Tú tenías que haberle dicho, tú tenías que haberle amonestado, tú tenías que haberle hablado de Cristo, de la salvación. ¿Cuántas veces intenté hablarle al hombre? Siempre me rehuyó, siempre me evitó. No quiso nunca que le hablara del Señor. Eso es una atalaya. Él murió por su maldad. Pero si tú no le amonestas, Él va a demandar de tu mano. Te lo va a demandar. Hermanos, aquí estoy para decirle a cada uno de los presentes, a cada persona, a cada niño, a cada joven, que ya no está en edad de irresponsabilidad, que está consciente de lo que es bueno y malo. Dios nos amonesta, desde los niños que están en este lugar al anciano o los ancianos que estén en este lugar, si hubiera alguno. Dios nos amonesta para decirle al impío: vuélvete de tu maldad, vuélvete a Dios, porque si tú mueres, morirás en tu pecado. Y Dios no puede aceptarte ahí arriba. ¿Por qué? Porque nada inmundo entrará al reino de los cielos. Tú tienes que ir al reino de los cielos a través de Cristo, porque usted tiene que entender que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie va al reino de los cielos si no es a través de Cristo. Cristo no es un camino, Cristo es Él, el único camino, el único camino de salvación. Cristo es el único puente de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo. ¡Aleluya! Vamos al que sigue. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, ok, porque son casa rebelde, le dijo Dios a Ezequiel, son casa rebelde. Si él no se volviere, no se convirtiere de su impiedad, no se volviere de su mal camino, él morirá por su maldad. Las personas mueren hoy por su maldad. Las personas perecen por su pecado. Las personas perecen por su rebelión. Las personas perecen por su orgullo. Perecen por su arrogancia. Perecen por su rebeldía. No perecen por causa de la sociedad, no perecen porque no tienen las oportunidades de triunfar, de ser exitosos, no perecen porque el gobierno no les da lo suficiente para vivir. No, Señor, no es lo que dice la palabra. Dice la palabra que la persona perece por su impiedad y por persistir en su mal camino. Eso hay que entenderlo claro hoy. Tú no eres el culpable de que otros se pierdan por tu conducta. Claro que tu conducta, si no eres de un buen hijo de Dios, avergüenza, avergüenza, avergüenza. Te tienes que convertir en esa maldad y ser carta leída. Donde quiera que te vean, que vean en ti un testimonio. 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 El testimonio comienza en la casa, delante de papá y de mamá, delante de los hijos. Luego el testimonio se amplía a toda la parentela. Luego el testimonio se amplía al vecindario. Finalmente el testimonio se amplía al mundo laboral o al mundo estudiantil. Y el testimonio es donde quiera que nos vean, que vean en nosotros un auténtico hijo, hija del Señor. Amén. Eso es un verdadero atalaya, vigía. El impío morirá por su impiedad y por su mal camino. Él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Quieres tú librar tu alma? ¿La quieres librar? ¿La quieres librar? Amén. Sé un atalaya. Sé un atalaya. Sé un vigía. Avisa del peligro. ¿Sabe qué? Hoy nosotros deberíamos tener un cartel en nuestra frente: peligro inminente, peligro inminente. No porque nosotros vamos y donde quiera que vayamos dejamos la embarrada.
Porque hay algunos que son peligro inminente. Donde quiera que veo sospechosos. No me refiero a ese peligro inminente. Me refiero a que la gente lea y diga, ¿y por qué tú dices peligro inminente? Entonces tú le dices, porque tu vida va camino de destrucción. ¿Por qué va camino de destrucción mi vida si yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, me porto bien con los demás? ¿Y cómo te portas con Dios? Ah, no, con Diosito pura buena onda. Ah, sí. ¿Conoces la palabra del Señor? ¿Y qué es eso? ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia? ¿Y de qué me está hablando? ¿Se da cuenta? Entonces, amados míos, si él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Cuántos quieren librar su alma? Yo quiero librar mi alma. Yo no quiero que mañana Dios me diga, necio, rebelde, no advertiste a tus seres queridos, no advertiste a tus amigos, no advertiste a tus familiares, no advertiste a quienes tenías que haber advertido del peligro inminente, y esas personas por su maldad, por su pecado han perecido, pero yo voy a demandar tu sangre de la mano de ellos. ¿Se da cuenta? Luego hay otra cosa importante que hay que considerar acá. Versículo 20. Si el justo, ¿cuántos justos sabemos acá? Amén. Dame un amén. ¿Cuántos justos sabemos acá? Amén. Somos justos no por nuestra justicia, sino que somos justos porque Cristo es nuestra justicia. Amén. Cristo cumplió toda justicia. Cristo cumplió todas las demandas de la ley, 100%. Y por cuanto el justo murió por nosotros los injustos, entonces al recibir a Cristo en el corazón, nosotros somos llamados justos. Amén. Apóstol Pablo, Epístola a los Romanos, capítulo 8. De ahí en adelante lea, impresionante la tremenda enseñanza del apóstol respecto de nuestra justicia. Nuestra justicia, dice el profeta Isaías, son como trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Sin embargo, a través de Cristo somos llamados justos. Cristo es nuestra justicia. Pero si tú quieres estar bien, estar justo delante de Dios con tu propia justicia, la palabra de Dios, tengo que decirte que el profeta Isaías te lo va a decir con fuerza. Nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia, no sirven para nada. Así es. Aleluya. Pero si el justo, ¿cuántos justos hay aquí? Por Cristo somos justos. Atención, ahora nos habla a nosotros los justos. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, o sea que nos podemos apartar de la justicia de Dios y llevar nuestro propio camino, ¿sí o no? Sí. Ay, Dios mío. Amén. Así nomás es, pues. Yo no quiero, pero es así. Por eso que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso tenemos que vivir en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque si vivimos en Cristo, andaremos en su justicia, andaremos en verdad, en integridad, andaremos viviendo en honra y gloria al Padre. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él. Qué bueno, Señor, que tú pones tropiezo delante de nosotros cuando nos apartamos de la justicia, nos apartamos del Evangelio y queremos vivir nuestro propio camino. ¿Cuánto le da gloria a Dios
porque Dios pone tropiezo para que no avancemos, porque vas en camino de muerte, en camino de muerte. Por eso Dios pone tropiezo cuando te apartas de la justicia y te mueves en impiedad, en injusticia. Dios pone tropiezo delante de ti para que te detenga, frenes, pares, reacciones y te vuelvas de mal camino. Ese es el amor de Dios. ¡Oh, le doy gloria al Señor! ¡Dale un aplauso de gloria! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Ay, cómo! ¡Qué mala onda! Dios me pone tropiezo delante de mí. ¿Te das cuenta, Señor, que no era buena onda? ¿Cómo me pone tropiezo, Señor? Claro que Dios pone tropiezos, benditos los tropiezos que pone el Señor. Alabo y glorifico a Cristo por los tropiezos. ¿Por qué? Porque si tú, ¿cuándo pone tropiezo? Cuando te apartas de la justicia y comienzas a hacer maldad. ¿Qué es hacer maldad? Hacer maldad es moverse en rebelión a la voluntad de Dios. Hacer maldad es sabiendo, escúchame esto, escúchame. Porque la palabra de Dios nos enseña que pecado no es solo hacer lo malo. Apartarse de la justicia es hacer lo malo. Hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? Ir en contra de la voluntad de Dios. Pero también la palabra nos enseña que pecar no es solo no es solo hacer lo malo, sino que también dejar de hacer lo bueno. Entonces, si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad, deja de hacer lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es venir a la iglesia. Lo bueno es congregarnos. Lo bueno es alabar a Dios. Lo bueno es levantarnos cada mañana y darle al Señor la bienvenida por el día. Darle las gracias a Dios por el día. Lo bueno es decir, Señor, voy a caminar contigo, apegado a tu mano. Señor, hoy tu gracia está sobre mí y yo me muevo en tu gracia. Lo bueno es cantando alabanzas a Él, despertándonos cantando alabanza, darle gloria, darle exhortación. Eso es lo bueno. Lo bueno es hablar verdad el uno con el otro. Lo bueno es la integridad. Lo bueno es ser honestos. Amén. Amén. Pastor, me gusta que esté diciendo tanta verdad. A mí también. Y pusiera yo tropiezo delante de Él. Oh, hermano, qué bueno es Dios, que pone tropiezo delante de nosotros. Y cuando Dios ve, escúchame, iglesia, joven amado, señorita amada, escúchame. Cuando Dios ve que tú vas de camino al despeñadero, tú vas de camino a la perdición, seas hombre, mujer, seas adolescente, adulto, anciano, si tú vas de camino a la perdición, Dios pondrá tropiezo. Dios te dirá: alto, detente, vas en camino de destrucción de tu alma. Dios lo pondrá, y Dios pondrá al lado tuyo a personas que te rodeen, hombres y mujeres espirituales que aman a Dios. Los pondrá y te dirá: mira, el Señor dice esto para ti. Dios te entrega esta palabra para ti, como hoy yo aquí delante de su presencia te entrego esta palabra para ti. Oh, amada iglesia del Señor, el Señor pone tropiezo delante de ti para que tú no mueras. No mueras. El justo puede morir. Ay, Dios. Ay, Dios. El justo puede morir. ¿O no? ¿O yo estoy leyendo algo distinto? Si el justo se apartare e hiciere maldad, él morirá. Y él morirá porque tú, atalaya, no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre te mandaré de tu mano. En su pecado morirá. Cuando tú veas a uno de los tuyos que está en pecado, con el amor de Dios le tienes que amonestar. Con el corazón en la mano le tienes que amonestar y le tienes que decir la verdad. No importa el costo de eso. Considerándote a ti mismo, nos enseña el apóstol Pablo,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas hallado en la misma falta, dice el apóstol Pablo. Entonces aquí nadie se puede subir sobre un pedestal, nadie se puede subir sobre una tarima en alto y decirle los pecados al pecador. No, Señor. Usted igual a él, con humildad y con amor de Dios, pero le tiene que amonestar. Padres, tienen que amonestar a sus hijos, porque sus hijos, si van en camino de maldad, en camino de perdición, tienen que amonestarlos con el amor de Dios, diciéndoles la verdad. Amén. ¿Cuántos padres hay aquí? Amén. ¿Cuántos pueden darme un amén? Amén. Tienes que decírselo. Ay, es que si le digo, mi hijo se va a ir de la casa, mi hijo aquí, mi hijo allá. Oh, hermanos, a mí no es tema nuestro. Yo tengo que actuar de acuerdo a la palabra. Si se apartare de su justicia, hiciere maldad, yo le voy a poner tropiezo, dice Dios, para que se vuelva. Y si él no se vuelva, va a morir. Pero si tú no le amonestas, ese muchacho, esa muchacha, ese joven, esa señorita, ese padre, esa madre, ese esposo, esa esposa, morirá en su pecado. Y las justicias que había hecho no vendrán en su memoria. Tengo acumulado demasiado, me he portado demasiado bien. Tengo acumulado buen trecho de portarme bien, de ser un buen hijo de Dios. Por lo tanto, yo creo que Dios me va a dar licencia para este pecadito y este otro pecadito, porque tengo bastante acumulado de bueno. Así que haga un poquito malo, total, soy humano. Estoy viviendo aquí en la tierra con los dos pies. Soy humano como todos los demás. Así que Dios tendrá que aguantarse que peque aquí, aquí, aquí y acá. No. No enseña eso la palabra. Él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y su justicia que había hecho no vendrán en memoria. Aquí no se trata de acumular justicia, de acumular bondad, de acumular buen comportamiento de hijo de Dios para luego darnos licencia para pecar. Hola. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se entiende con claridad, ¿verdad? Su justicia que de hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Padres, madres, si no amonestas a tus hijos, si no corriges a tu hijo, a tu hija, si no les amonestas de parte de Dios, de hacerle ver con claridad que van de camino de perdición, si ellos podrían morir en su pecado, pero Dios va a demandar su sangre de tu mano. Sin embargo, si tú le amonestas, le haces ver, le corriges, ese hijo, esa hija, oras intensamente delante de Dios, clamas y gimes y esperas en Dios que Dios haga el milagro. Mire, ese hijo, esa hija, oh hermano, te lo doy garantizado, se volverá al Señor. Amén. Se volverá al Señor. Se volverá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oh, lo creo con todo mi corazón, lo creo con toda mi alma, porque tengo una promesa poderosa del Padre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si usted padre, usted madre, cree en Jesús, usted es un hombre y una mujer que vive de acuerdo a la palabra de Dios, es un hombre que ora, que lee la palabra, que medita en ella, que vive de acuerdo a ella, es un hombre y una mujer que vive en obediencia a su palabra. Sus hijos alcanzarán salvación, porque verán su ejemplo, verán su constancia, verán su perseverancia, verán su intercesión y ellos se volverán a Dios. Hay experiencias muy fuertes al respecto, muy tremendas, de hombres y de mujeres que han vivido calvarios terribles con sus hijos, pero al cabo de los años los hijos han vuelto al Señor. Aleluya. ¿Cuántos atalayas hay aquí? Amén. Atalaya, vigía de Dios, grita, da voces de espanto, destrucción inminente, destrucción inminente. Detente hijo, detente esposo, detente esposa, deténganse padre, van en camino de perdición, vuélvanse a Dios. Esa es una atalaya.
Ese es un vigía. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Qué nos viene ahora? ¿Hay algo más? Hay 21. Pero si al justo amonestares para que no peque. ¿Cuántos justos sabemos acá? Amén. Y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Hoy, delante de ustedes, yo he librado mi alma de vuestra sangre. He librado mi alma porque le estoy amonestando de parte del Señor, con el amor de Dios, con la misericordia de Dios. Y yo sentado ahí junto a ustedes, solamente aquí está mi cuerpo, mi voz, mi corazón, pero todo mi ser está ahí sentado junto a ustedes. Las mismas palabras que les exhorto a ustedes, me las estoy exhortando a mí mismo, me las estoy diciendo a mí mismo. Cada día estoy meditando, cada día estoy diciéndome estas palabras a mí mismo, porque soy también un vigía, aleluya, un atalaya, al igual que ustedes. Hemos sido puestos para ser atalayas, hermano, peligro inminente, hermano, lo lamento, las cosas cada día no serán mejor, sino peor. Las cosas no van hacia arriba, sino hacia abajo. El mundo no va cada vez a mejores épocas para vivir mejor, de mejor manera. No, Señor, el mundo se está desmoronando, el mundo va camino a un caos, a una destrucción total. En cualquier momento algún loco se le ocurre encender, apretar ese botón rojo y se desata la debacle nuclear. En cualquier momento uno de los megamillonarios se le ocurre cerrar fábricas, cerrar empresas, y quedarán miles y miles sin trabajo, y eso será una debacle para miles de familias. No, el mundo no va hacia arriba, el mundo va hacia abajo. Pero nosotros, los hijos de Dios, vamos no hacia abajo, sino hacia arriba. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, caminamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor es nuestro sustentador. Él nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. No he visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. ¿Cuántos justos hay aquí? ¡Oh, aleluya! Dale un aplauso de gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! Bendito es Dios, sí, hermanos. Ya le dije al principio, no soy agorero de destinos trágicos, pero tengo muy claro que estamos viviendo un peligro inminente. Sabe que las profecías escatológicas del arrebatamiento de la iglesia, de la venida de Cristo a buscar su iglesia, esas profecías escatológicas están cumplidas a plenitud. Oh, hermanos míos, dice la palabra que la venida del Señor será como en los días de Noé, en los días de Noé, bien digo, donde se casaban y se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y tan solo 8 personas fueron salvas de ese diluvio. Todo el resto pereció porque ninguno creyó. Hermanos míos, estamos viviendo exactamente los días del tiempo de Noé. Esos son los días que estamos viviendo hoy, hermanos míos. Si alguno tiene esperanza que el nuevo gobierno, yo no sé, que la nueva ideología política, yo no sé, tanta la gente cifra esperanza, se augura aquí en Chile algo que aparentemente sería bueno en la parte económica. Eso se ve, se vislumbra, y probablemente va a ser bueno, y quiere Dios que sea bueno meramente en lo económico, y eso no es malo, eso es bueno, pero meramente en lo económico. Pero ¿qué pasa en lo moral? ¿Qué pasa en lo espiritual? Este mundo, Chile, nuestra nación, está siendo destruida, completamente arrasada en lo moral. Escuchaba por casualidad la conferencia de un sacerdote católico, y increíble, pero el hombre estaba exponiendo las mismas cosas que hemos estado exponiendo en esta plataforma. Me quedé impresionado. La misma visión que Dios me ha entregado, se la entregó a ese hombre, digamos, muy similar, pero en la misma dirección. En una conferencia que le daba a un montón de personas, planteaba las mismas cosas que desde esta plataforma hemos planteado.
Dios está hablando hoy de una y de otra manera. Aún las piedras hablarán. Por eso les digo, nosotros estamos viviendo peligro inminente. Peligro inminente. Esta aparente paz, esta aparente calma, en cualquier momento se desestabiliza. En cualquier momento. Basta que hay en los países árabes algún loco haga alguna locura en contra de Israel y se va a desatar la debacle. Basta que el loco de Corea del Norte apriete ese botón y se desata la debacle, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos míos, el mundo no va hacia arriba. El mundo hace rato ya va camino a plena destrucción. Por eso hoy urge más que nunca que tú y yo seamos verdaderos atalayas, atalayas, atalayas. Peligro inminente, peligro inminente. ¿Cuántos atalayas del Señor hay aquí? Póngase de pie, iglesia amada del Señor. La parte 2 de este va a tener que quedar, yo creo, para el próximo domingo. No alcanzamos a la parte 2, solo la parte 1. Aleluya. Aleluya. Tú podrías, a lo mejor... Aleluya, mi amado Espíritu Santo. Tú podrías a lo mejor haber dicho, chupaya, yo venía con otra expectativa. Pero aquí el Señor te está cambiando los paradigmas. Dios te está cambiando tu manera de enfrentarte, de ver el futuro. A lo mejor tú tenías planes para este 2018 que tal vez chocan con lo que te estoy diciendo. Pero lo que te estoy diciendo, te lo digo de parte del Señor. Dios puso esta palabra en mi espíritu, en mi corazón, para comunicártela hoy. Tú eres una atalaya. Tú eres una atalaya. Tú eres una atalaya. Hermanos míos, amada iglesia del Señor, ¿por qué no inclinas tu cabeza, cierra tus ojos y permite que el Señor te ministre hoy?